¿qué tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy porque vamos a hablar de un tema que interesa a muchas personas que viven del lado estadounidense de la frontera. Me refiero a los retos en cuanto a atención en materia de salud que enfrentan las personas mexicanas que viven en los Estados Unidos cuando se trata de acudir a un centro de salud y recibir atención sanitaria. Me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica a la doctora Estefanía Cruz. La doctora Estefanía Cruz es investigadora y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Centro de Estudios para América del Norte. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerla. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de un tema tan importante como es la salud y sobre todo en un país que no es el nuestro y que conocemos muy poco, menos de lo que deberíamos quizá. Y me encanta que empiece mencionando esto porque si se conoce poco en muchos aspectos, cuando se trata de la atención sanitaria, es completamente diferente a lo que se tiene en México. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los pacientes en los Estados Unidos cuando buscan atención sanitaria? Pues yo creo que hay que empezar hablando de dos cosas fundamentales. La primera es que en Estados Unidos la salud es muy cara. Nada más para ponerlo en perspectiva, yo iniciaría diciendo que Estados Unidos es el país que más invierte del mundo en la seguridad social. Sin embargo, es un dinero que está mal invertido. Por ejemplo, el segundo país que más invierte es Suiza. Y no se compara en nada la atención médica que se da en Suiza con la atención que se da en Estados Unidos. Entonces, es un sistema que es caro, que es un sistema de seguridad social bastante burocrático y que además es descentralizado. Depende muchísimo en qué estado nos encontremos a los desafíos que nos vamos a encontrar para acceder a la atención médica. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Hay que entender que en cada estado cambia totalmente los beneficios, sí, y las coberturas, por ejemplo, de nuestro seguro de salud y a qué instancias podemos recurrir. Doctora, un punto importante, y hay investigaciones a este sentido, hay estadísticas que hablan de la falta de confianza de la comunidad hispana en el sistema sanitario en los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Yo creo que la razón principal tiene que ver con que las familias hispanas en Estados Unidos ahorita son familias que tienen estatus mixto, es decir, los hijos puede ser que hayan nacido en Estados Unidos y entonces pues gozan de plenos derechos y en el estado pues se les da atención médica gratuita, pensemos en California. Pensemos que están los abuelitos, que a lo mejor alguno de ellos es indocumentado y que por lo tanto pues no tiene atención gratuita en el estado. Y luego están los padres, que a lo mejor uno trabaja y tiene una cobertura de su trabajo, ¿no? Tiene un seguro de su trabajo, y por el otro lado está la mamá que está cubierta por la cobertura de su trabajo, pero que no confía en el sistema porque a lo mejor no hay médicos en español o porque a lo mejor las medicinas considera que no son tan efectivas como podrían ser las medicinas mexicanas. Entonces se da esta complejidad de perfiles migratorios y de diferentes clínicas a las que pueden acceder. Entonces no hay como esa confianza del médico familiar, ¿no? Que existe esa cultura en México de que, bueno, tenemos un médico familiar, toda la familia se atiende con ese médico nos orienta para acceder a otros especialistas, por ejemplo. En el caso de Estados Unidos, pues eso no existe porque cada miembro de la familia tendría que recurrir a un sistema de seguridad social diferente y hasta los que son indocumentados inclusive buscar pues una atención privada o una atención de esas que ni siquiera llamamos como atención sino orientación, ¿no? Orientación a la salud. Entonces esa es la razón por la que existe esa desconfianza, por la complejidad de las familias de origen hispano en Estados Unidos y todas las alternativas a las que se ven enfrentadas que resulta como una telaraña difícil de desenmarañar y a veces pues prefieren no ir o no utilizar sus beneficios sociales o sus beneficios de su trabajo, por ejemplo. Sí, doctora, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este tema tan complejo y tan extenso. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con la doctora Estefanía Cruz, especialista en temas de América del Norte, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora,
hace un momento hablaba de esta complejidad, ¿no? De una familia hispana en los Estados Unidos, donde tal vez una parte siguen siendo indocumentados, otros son documentados, pero no forman parte, digamos, del sistema de salud del Medicare, cuando son personas adultas mayores, pero no trabajaron en la Unión Americana y por lo tanto no tienen acceso a este servicio. Y en el caso, por ejemplo, de sus hijos que tal vez ya nacieron en Estados Unidos y que ya tienen ciertos derechos en cuanto a atención sanitaria. Pero si nos vamos a las personas indocumentadas, esto difiere mucho por estados, pero considerando California, por ejemplo, donde existe atención tanto a personas documentadas de escasos recursos como a personas indocumentadas, ¿dónde pueden tener acceso a la salud las personas que no se encuentran con una situación migratoria legal en la Unión Americana? Sí, es importante también entender esta disparidad. ¿Por qué en unos estados sí y en unos estados no? Bueno, a ver, existe un presupuesto federal asignado en Estados Unidos para la salud. Ese presupuesto no se da a través de una entidad centralizada como por ejemplo el ISSSTE o el IMSS sería en México o otro tipo de entidades, ¿no? Que trabajan en todo el estado. Allá lo que sucede es que esos fondos se van a dar a las autoridades estatales. Obviamente esos fondos no alcanzan. Entonces el gobierno de los estados complementa esos fondos con recursos propios de sus impuestos estatales. Eso hace que haya muchísima capacidad del Estado de poner condiciones. Por ejemplo, el programa de Medicaid a nivel federal establece un tope de ingresos, ¿no? Todas las personas que ganen por abajo de sus ingresos pueden acceder a ayuda de Medicaid. Pero ¿qué pasa? Bueno, hay estados que han subido ese tope de ingresos. Entonces, aunque no cumplan el tope mínimo federal, en estados como California, como Washington State, ya con estar por debajo de la línea de la pobreza, ya pueden acceder a Medicaid, ¿no? También en el caso de California es muy interesante porque en California tiene una expansión para 2024, todavía no es, hay que tener cuidado, hay que estar al pendiente de eso, pero para 2024 adultos y niños indocumentados van a poder acceder al Medicaid. Ahorita ya lo pueden hacer los niños y esto viene de la situación de la pandemia, ¿no? En la que se vio que muchos de los trabajadores de primera línea eran indocumentados y que ellos estaban exponiendo sus vidas y no tenían una seguridad social. Bueno, pues en estados como California, como Illinois, que tienen una gran cantidad de población hispana, como Nueva York también, ya se permite que al menos los niños indocumentados reciban ayuda de Medicaid. Insisto, en California va a haber una ampliación para 2024 y también hay otros estados que tienen que cumplir ciertos requerimientos. Por ejemplo, uno de los requerimientos también importantes que hay que tomar en cuenta es que dentro de los 5 primeros años de llegada a Estados Unidos no se puede acceder a Medicaid. Es decir, si no tienen 5 años todavía en Estados Unidos, no van a poder acceder, tienen que tener más de 5 años. También otro de los requerimientos que se les está pidiendo para esta ampliación en estos estados, la mayoría de ellos estados demócratas, es que tengan una prueba de trabajo, ¿no? Lo que se busca es que el inmigrante no se considere una carga pública, ¿no? Que es como le llaman ellos. Entonces, mientras sean indocumentados, tengan 5 años de residencia y presenten una prueba de trabajo, van a poder acceder al Medicaid. Entonces, mi consejo es, regresando a la pregunta principal, ¿cómo empezamos? ¿Cómo me acerco? Es que vayan, que se acerquen a las organizaciones de migrantes, ellos siempre saben esta información. La segunda, la ventanilla de salud del consulado, también ellos les ayudan con esta información. Y la tercera es que vayan a la clínica estatal. La clínica estatal casi nunca les va a pedir su estatus migratorio porque solamente van a pedir información y van a ir a orientación. Entonces, ese sería mi consejo, ¿no? Que existen estas 3 instancias que los van a orientar sobre qué beneficios concretos son los que van a recibir. Porque, por ejemplo, una cosa es que se extienda el Medicaid para los inmigrantes indocumentados, pero es solo para medicina para atención primaria. Pensemos ya en una enfermedad más complicada, por ejemplo, como un cáncer, ¿no? Si a mí me han detectado cáncer, pues entonces no voy a ir al Medicaid. Yo lo que les aconsejaría sería que se acercaran a una organización de la sociedad civil, que también pues tienen fondos a veces recaudados por organizaciones filantrópicas que les van a poder ayudar con esto. Entonces, si hay opciones, no es que no hay opciones, pero el asunto también es entender un poquito esta telaraña, ¿no? Que es el sistema de salud en Estados Unidos. Claro, vamos a hacer una pausa y regresamos con un punto sumamente relevante que usted menciona, que es la atención que ya no es primaria, que es, por ejemplo, el cáncer. Y desafortunadamente también hay estadísticas que demuestran que el desenlace de los hispanos en cuanto a el tratamiento de padecimientos
padecimientos malignos de cáncer también se encuentra muy por debajo de la media del país. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de los retos que enfrentan las personas mexicanas que viven en los Estados Unidos cuando buscan cuidado sanitario. Estamos platicando con la doctora Estefanía Cruz. Ella es investigadora del Centro de Estudios para América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Cruz, hace un momento platicaba que en el caso de las personas indocumentadas, que ya en el caso de California, por ejemplo, dentro de 5 años, dentro del próximo año, en el 2024, cuando ya cumplan 5 años de estancia en la Unión Americana, van a poder tener acceso al Medicaid, a este sistema que les proporciona atención gratuita a las personas de escasos recursos, pero es atención únicamente primaria. ¿Qué sucede cuando la persona tiene otro tipo de enfermedades que requieren de cuidado más avanzado, como es el caso del cáncer? Y de hecho, múltiples estadísticas muestran que incluso en quienes tienen acceso a los servicios sanitarios porque se encuentran en Estados Unidos con documentos, su desenlace en cuanto al cuidado sanitario y los resultados se encuentran por debajo de la media de las personas de origen caucásico, por ejemplo, de otros grupos étnicos. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? ¿Por qué la mortalidad es mayor entre los hispanos o las complicaciones después del cuidado? En el caso de padecimientos como el cáncer, por ejemplo, los resultados son menos exitosos que en otros grupos étnicos. Bueno, yo creo que aquí hay muchísimas aristas que agotar. La primera tiene que ver con la incidencia más alta de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que existe entre hispanos y afroamericanos en Estados Unidos. Es incomparable la incidencia, ¿no? Y ese es un problema de salud grave que tiene que tratar Estados Unidos. En particular, durante la presidencia de Michelle Obama hubo muchísimas campañas de prevención, ¿no? Pero sabemos que nuestros paisanos, los mexicanos que viven en Estados Unidos, trabajan muchísimo más horas, están fuera de casa trabajando muchas más horas que la media. Eso hace que a veces no cuiden su salud, que no puedan hacer ejercicio, que no puedan tener una alimentación más sana. Entonces tampoco tienen a veces acceso a la medicina preventiva. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo creo que a la larga tendrá que trabajarse en Estados Unidos, ¿no? Aumentar la prevención de estos padecimientos. Y la segunda cuestión tiene que ver con que, bueno, ya lo tengo. ¿Qué es lo que va a suceder? Para empezar, bueno, no es que quiera asustar a las personas que viven en Estados Unidos, pero por ejemplo, 30,000 personas al año se declaran en bancarrota en Estados Unidos por gastos médicos, porque no pueden pagar un cáncer, una diabetes. Acuérdense que en Estados Unidos la insulina cuesta 45% más cara que en Canadá, ¿no? Ya ni quiero saber cuánto que es en México, ¿no? Que en México me parece que es incomparable la estadística de cuánto te puede costar la insulina en Estados Unidos. Y bueno, entonces 30,000 personas se declaran al año en quiebra. Estas 30,000 personas, muchas de ellas, si se están declarando en quiebra es porque tenían un seguro médico. ¿Y qué pasa? Que el seguro médico no te va a cubrir el 100% de tu tratamiento, sino que tienes que acceder a copagos, ¿no? Y entonces a veces se te vuelve impagable las cuentas del hospital por esto. No he visto las estadísticas todavía, pero también sucedió un incremento de bancas de personas que se declaraban en quiebra, por ejemplo, durante la pandemia del COVID. Como sabemos, pues el COVID hay personas que tienen long COVID, algunas personas que tuvieron una infección más grave, entonces eso también influyó en el tratamiento que se dio. También entre los latinos, por ejemplo, con el caso del COVID, hubo tasas más altas de incidencia en COVID. Se argumenta que fueron trabajadores de primera línea y que por eso hubo tasas de función más altas en concreto. Entonces, mi recomendación es que la salud es muy cara en Estados Unidos y hay que ahorrar muchísimo para la salud, ¿no? Porque nunca va a haber una cobertura del 100% total. A veces se va a tener que echar mano de otras organizaciones y también la familia va a tener que desembolsar un gasto importante en la salud. Entonces, también hay que tener un buen seguro, ¿no? A veces, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, se encuentra, por ejemplo, que los millennials no son trabajadores, son sus primeros trabajos, a veces le dan prioridad a otros gastos, a otros ahorros, contratan primas de seguros muy bajas.
Entonces no ven que eso es una inversión, ¿no? Que hay que generar antigüedad en el seguro, que hay que tratar de tener una cobertura justamente para cuestiones que no son previsibles, como un accidente, como una enfermedad de larga duración, como sería un cáncer, hipertensión, todo este tipo de cuestiones. Entonces, mi consejo es eso, la salud no hay que tomarla a la ligera en Estados Unidos porque es muy cara. Entonces, si hay personas que caen en bancarrota, pues imagínense las consecuencias más amplias que se pudieran tener al respecto. ¿Qué se atribuyen estos costos tan elevados del cuidado sanitario en la Unión Americana? Doctora, si le parece, respondemos a esta pregunta después de una pausa. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con la doctora Estefanía Cruz, investigadora del Centro de Estudios para América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, platíquenos, por favor. Hace un momento hablábamos justamente acerca de estos aspectos del cuidado sanitario en la Unión Americana y qué es lo que podemos hacer, de qué manera se puede ayudar a las personas que viven en los Estados Unidos para que puedan enfrentar mejor su situación en cuanto al cuidado sanitario. Sí. Yo creo que es relevante el trabajo que están haciendo los consulados. La gente a veces no se acerca a los consulados porque una, pues me quedan muy lejos y dos, pues lo ve uno como una pérdida de tiempo. Pero se han implementado estas ventanillas de salud y las ventanillas de salud sí incluyen medicina preventiva, medicina paliativa e incluso medicina, por ejemplo, rehabilitativa, ¿no? En el caso ya de un accidente o en el caso, por ejemplo, de un COVID. Entonces, sí hay información, ¿no? Y, por ejemplo, estas ventanillas de salud sí tienen colaboraciones algunas veces con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones filantrópicas que les van a dar orientación, ¿no? De como en particular en el caso de los niños, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos beneficios que a veces las personas no conocen o muchísimas alternativas que las personas no conocen. Y bueno, justamente otra de las cuestiones es pues también que aprovechen su doble nacionalidad, ¿no? Y que pues a lo mejor suena un poco extraño, pero pues existe esto del turismo médico, ¿no? Como sabemos, la frontera entre México y Estados Unidos pues se ha vuelto, digamos que la casa de muchísimas organizaciones médicas, algunas de muy buen nivel, que pueden aprovechar, ¿no? Por ejemplo, en particular en el estado de California, 1.4 millones de personas cruzan la frontera para llevar a cabo sus tratamientos médicos. Entonces, yo creo que lo importante es eso, que le den prioridad a su salud y que si es necesario tener que cruzar la frontera pues para acceder a servicios médicos más asequibles, es una opción que se puede explorar. Claro. Y doctora, antes del corte le preguntaba, ¿por qué es tan caro el cuidado sanitario en los Estados Unidos? ¿A qué se atribuye? Sí, yo creo que el problema es que es una atención en ciertos niveles de primer nivel, ¿no? De primer mundo, ¿no? El problema es que es una atención súper burocrática. La mayor parte del gasto de salud que existe en Estados Unidos, como en muchos otros países, se va a salarios, ¿no? A salarios, a cuestiones, por ejemplo, de mantenimiento de hospitales y no necesariamente a lo que ya implicaría la atención médica, ¿no? La otra cuestión tiene que ver con que en la mayoría de los países del mundo, los gobiernos le ponen tope al costo de las medicinas. El caso más importante es Canadá, ¿no? Sabemos que el sistema de salud canadiense pues, es paradigmático para muchos países y muchos pues, quisieran imitarlo. Entonces, por ejemplo, en estos países sí se pone un tope a las medicinas de prescripción, prescriptivas. La excesiva burocracia que existe en Estados Unidos, por ejemplo, ha causado algunos problemas fundamentales. Lo que sucede en algunos países, por ejemplo, en vías de desarrollo, el médico de primer contacto a veces solamente da algunos analgésicos, ¿no? Y entonces empezó a darse cuenta el sistema de salud estadounidense que esto estaba creando, igual que en los países en vías de desarrollo, que estaba creando una dependencia, ¿no? Dependencia de los analgésicos. ¿Qué pasó en el caso de Estados Unidos? Que es alarmante lo que sucedió, que esta dependencia de los analgésicos, por ejemplo, llevó a una dependencia de opiáceos. Entonces, con eso, las personas en condiciones más vulnerables por empezar a consumir analgésicos de forma recurrente y después empezar con los opiáceos, pues algunas veces inclusive ya se vuelven adictas a las medicinas. Entonces en Estados Unidos hay un control muy grande de las medicinas. En México, por ejemplo, ustedes pueden ir a la farmacia y comprar algunas medicinas que en Estados Unidos solamente les van a ser suministradas con receta médica, contada una a una de cuántas son las que vas a recibir, ¿no? Por ejemplo, pues toda la medicina de prescripción va a ser contada. Entonces esto ya implica
digamos que toda una burocracia detrás, ¿no? ¿Quién va a suministrar? ¿Quién va a revisar la receta? ¿Quién va a hacer el broker entre la farmacia o el que te va a suministrar cierto aparato que necesitas y el paciente? Entonces hay una excesiva burocracia que hace que la mayor parte del dinero se pierda en salarios, ¿no? Entonces esa es la razón por la que es tan caro el sistema de salud en Estados Unidos. Y no se va a solucionar a corto plazo, desafortunadamente. Sí, pues doctora Cruz, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y que nos haya orientado sobre lo que se puede hacer en la Unión Americana. Pues por un lado, acercarse a los consulados de México. Esto es una gran oportunidad, contar con las ventanillas de salud en todos los consulados de México en la Unión Americana. Y bueno, pues además, por supuesto, el contar con un seguro de gastos médicos, eso es algo fundamental para todas las personas que están documentadas en la Unión Americana. Doctora Estefanía Cruz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, sobre todo para hablar de la salud, que es tan importante. Muchas gracias. Gracias a mis compañeros en Televisa California, a todo el equipo que hace posible la realización de mi cita médica y por supuesto muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.